El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el credo decimos que la Iglesia es santa, es católica y es apostólica. Y de hecho hoy el Evangelio pues nos centra en eso. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Nos enseña el magisterio y la tradición de la Iglesia que ella es apostólica en 3 sentidos. Primero, por lo que vemos hoy, que el Señor de sus discípulos escogió a 12 hombres y los constituyó apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son en quienes reside la autoridad del testimonio de la fe y la moral cristiana, porque fue el grupo dentro de todos los discípulos que el Señor tenía que escogió para que estuvieran muy cerca de Él, muy cerca de su corazón, para que ellos tuvieran la cercanía con la verdad y fueran testigos de la verdad auténtica que es el Señor. Y para que a la vez también nos comunicaran y nos transmitieran todo lo que ellos a su vez recibieron del Señor, tanto en palabras, en enseñanzas, como en conducta, en comportamiento que vieron del Señor. Desde los mismos momentos que Jesús empezó su vida pública hasta el momento de la resurrección con las apariciones de Jesús resucitado. De hecho, los evangelistas son muy claros en mostrarnos cómo Cristo se le apareció en primer lugar a sus apóstoles. El Papa Francisco ha elevado la fiesta litúrgica de María Magdalena al nivel de apóstol porque fue la primera testigo del acontecimiento más grande que fue el de la resurrección. La Iglesia es apostólica porque está cimentada en la piedra, la roca de los apóstoles. Y esa es nuestra fuente para verificar los contenidos auténticos de la fe. En segundo lugar, la Iglesia es apostólica porque ella sigue conservando y sigue transmitiendo lo que ella ha recibido de los apóstoles. Hoy tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II a través de un documento magisterial muy alto como fue un acta apostólica. Lo hizo bajo el ministerio petrino para decirnos: esta es la fe de los apóstoles, esta es la conducta apostólica que todos los católicos debemos vivir. En segundo lugar, por eso la Iglesia es apostólica, porque ha recibido y también transmite y enseña íntegramente esta fe de los apóstoles. La Iglesia no profesa, ni enseña, ni transmite, ni comunica, ni lo puede hacer otra fe diferente. El Papa, por ejemplo, a nosotros no nos puede confirmar en ninguna otra fe diferente
más que en la fe apostólica. Y si eso ocurriese, pues nosotros no podríamos seguir esa enseñanza, así viniera del sucesor de Pedro. Y por eso siempre nos toca estar atentos en torno a esto, para que lo que se nos comunique, se nos enseñe y se nos transmita coincida. Sobre todo hoy tenemos la condensación de esta doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica, para que se nos comunique, transmita y enseñe esta misma fe así. Y en tercer lugar, la Iglesia sigue siendo apostólica porque los obispos, a su vez, por la imposición de las manos, instituyeron sucesores de ellos para que comunicaran y transmitieran esta misma verdad en los obispos. Los obispos son los auténticos sucesores de los apóstoles, y estos obispos a la vez también ordenaron sacerdotes, ministros, que son colaboradores o somos colaboradores inmediatos de los obispos en esta tarea de transmitir y de comunicar la auténtica fe apostólica, la fe en el Señor, y también los diáconos que hacen parte de esta tarea por la sucesión apostólica. Es aquí donde podemos comprender lo que San Pablo le está reclamando a la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto es una comunidad que está rivalizada, tiene conflictos dentro de ellos, hay discordias, hay división, hay pecado como lo veíamos ayer y pecados muy graves como el del incesto, porque se están llenando de inmoralidades dentro de ellos. Ayer San Pablo les advertía a los corintios que no podían admitir el incesto. Había alguien que estaba viviendo con su propia madrastra y los cristianos dentro de la comunidad cristiana le estaban permitiendo vivir esto. Y por eso la indignación de San Pablo por este nivel de inmoralidad tan grande dentro de la comunidad cristiana, y lo más grave aún, que los hermanos de Corinto estaban admitiendo eso. Y ayer San Pablo dio una sentencia muy fuerte para este tipo de conducta. A este tienen que entregárselo a Satanás. A ver si de esta manera se arrepiente, se convierte y no se condena su alma. Pero no admitan este tipo de inmoralidades dentro de la vida cristiana. De hecho, ya al terminar el capítulo 5, les dice a los miembros de la comunidad de Corinto que no pueden andar y sentarse y ufanarse de andar con los fornicarios, con los adúlteros, con los difamadores. Eso dentro de la comunidad cristiana no se puede admitir. Otra cosa es que ellos se relacionen con gente pagana, porque toca estar en este mundo, pero admitir dentro de la comunidad eclesial, dentro de los hermanos, gente adúltera, gente fornicaria, gente difamadora, no está bien visto. Eso es un pecado de escándalo. Que nosotros los cristianos andemos con gente inmoral dentro de la iglesia, hermanos nuestros, que llevan una conducta inmoral como si nada estuviera pasando. Eso es muy delicado, porque se caería en pecado de escándalo. Por eso ayer lo advertía San Pablo. Hoy está hablando a la comunidad de Corinto respecto a la forma de juzgar ciertas conductas dentro de la comunidad cristiana. Para solucionar problemas se están yendo a jueces paganos que no tienen autoridad moral. Eso es como un par de esposos cristianos católicos, para solucionar un problema entre ellos, van y se buscan una persona que vive en una otra pareja que vive inmoralidades cristianas, que ni siquiera están casados, que viven de una conducta inmoral, que viven en unión libre, y van y se ponen a pedirles consejo a ellos. O un esposo que para solucionar las cosas con su esposa va y se desahoga con otro esposo que él sabe que es adúltero, que es infiel, que es perverso, y va y le pide ayuda a él. Eso no se debe admitir dentro de la comunidad cristiana. Ustedes, como bautizados, como hermanos en Cristo, solucionen las cosas ustedes.
porque es una comunidad que está perdiendo el juicio, insensata. Y todo por un problema de soberbia que él viene denunciando desde el principio. Entonces, reúnanse entre ustedes como hermanos. Hay un dicho que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hay otro dicho muy sabio que dice que somos harina de otro costal. Es entre nosotros como cristianos. Es entre nosotros como hermanos bautizados. Lo peor que nos puede pasar es ir a desahogar nuestro corazón ante una persona que carece de autoridad moral porque es infiel. Y San Pablo lo está diciendo aquí claramente hoy. Los adúlteros. Dice, no se hagan ilusiones. Los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores y estafadores, no heredarán el reino de Dios, porque son pecados graves. Ese es el problema. Hoy dentro de la iglesia se están suscitando muchos problemas y surgen cuestiones, por ejemplo, de si una persona que tiene conducta homosexual, y hago el énfasis en la expresión conducta homosexual, puede ser padrino o madrina. Bueno, ya uno no sabe qué es, porque ni sabe si son hombres o mujeres, no sabe qué es, ¿sí? Por eso hablo de conducta, es una conducta inmoral, que hoy San Pablo le está denunciando. Puede ser padrino o no de un bautizado. ¿Con qué autoridad moral puede ser una persona de conducta inmoral? Por eso hablo de conducta inmoral de un niño bautizado. Si la tarea del padrino es ser garante en la fe, es decir, con el testimonio de vida, tiene que convertirse en un referente para ese niño. O que el papá y la mamá vayan y escojan a un estafador para que él sea el padrino de ese niño. O que el papá y la mamá vayan y escojan un hombre o una mujer que son adúlteros y saben y les consta que son adúlteros para que sea el padrino de ese niño. ¿Con qué autoridad va a ser garante de la fe y de la conducta moral de ese niño? O un borracho. Y eso es a lo que se está refiriendo San Pablo hoy en la carta a los Corintios. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien cuáles son los referentes de justicia que nosotros utilizamos. Imagínense yo ir a preguntarle a un sacerdote o a un obispo que sé que ya traicionan la doctrina de la iglesia y que enseñan errores, a que me enseñe cómo predicar y a que me dé los criterios para predicar el evangelio. Imagínense que yo vaya y le pregunte a uno de estos laicos que votaron por el mal menor cuando votaron por Rodolfo Hernández, que me enseñen cómo debo orientar a la gente. Cuando a ellos no les importó traicionar al Señor, no solamente dando el voto a una persona que promovía el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción para personas del mismo sexo y la legalización de la droga, ¿yo cómo voy a tomar en cuenta su juicio? De hecho, muchos de ellos han querido y han venido aquí a instruirme y a decirme cómo predique. Yo escucho, pero le pido a la Virgen que no deje entrar esas palabras en mí. Uno de ellos me decía, es que usted no puede predicar así, confundir a la gente. Confundir porque denuncié la verdad. Y como ellos cayeron en el error y enseñaron el error, yo los voy a tener en cuenta jamás. Ni me voy a ir a mezclar con ellos. Ni voy a ir a sus comunidades y a sus ambientes, jamás. Porque es que San Pablo lo dice, no sean ilusos. ¿Y qué les está pasando, Corintios? ¿Cómo ustedes han perdido el juicio
que van a pedirle ayuda a ese tipo de personas para que les solucionen los pleitos. Imagínense estos pobres laicos que hoy, pobres porque por la ignorancia y por el miedo engañados, pidiéndole juicio a este tipo de personas para que les ayude a orientar su vida espiritual cuando ya perdieron la autoridad moral. Y aunque son predicadores y tienen seguidores, perdieron autoridad moral. Imagínense que yo aquí en Colombia, que yo me ponga a escuchar a estos sacerdotes que decían que sí se podía votar por el mal menor, jamás. Ni una sola palabra. No puedo perder mi tiempo, y es lo que San Pablo está diciendo hoy a la comunidad de Corinto, escuchándoles en lo más mínimo, porque ya no tienen autoridad moral, así tengan muchos seguidores, o a un obispo que enseña errores. No podemos perder el tiempo exponiendo nuestra fe, que es tan pura y tan santa como nos la ha dado el Señor. Uno que tiene que buscar a la gente de buen juicio, y es lo que nos enseña el 8º mandamiento. ¿Y cuál es la gente de buen juicio? Todos los que se esfuerzan por ser fieles al Señor, por ser fieles a la doctrina apostólica. Pero miren, hoy hay cantidad de laicos que perdieron ya el juicio. Está pasando lo de los corintios. Se ponen a escuchar sacerdotes, padres que son fieles a la doctrina, y tan fieles a la doctrina que esos sacerdotes enseñan errores. Porque no enseñan el magisterio apostólico, no son fieles. Y entonces admiten una cantidad de inmoralidades y de errores dentro de la comunidad cristiana. En Colombia, miles de católicos fueron víctimas de eso. A mí me ha tocado atender decenas de personas porque se pusieron a escuchar, padres, que me puse a escuchar a este padre. Me puse a escuchar a este sacerdote, padre, es que él es de buena doctrina. Y les abro yo el catecismo y les dice, mira, tan buena doctrina, que no piensa como piensa la doctrina apostólica. No piensa como piensan los apóstoles. Padre, pero lo sigue mucha gente. Sí, pero no piensa como piensan los apóstoles. No sigue a los apóstoles. Y hay obispos así que enseñan errores. Y hay sacerdotes que enseñan errores a la gente, ¿sí? Embaucadores. Y hay predicadores, en las redes sociales abundan. Yo le digo a la gente, ¿para qué se ponen a escuchar predicadores en las redes sociales? Vayan al catecismo. Pero la gente no quiere, hay mucha gente que ya tiene alergia a la doctrina apostólica. Y es el depósito de la fe. Padre, es que no me entra. Claro, ¿cómo te va a entrar si ya te llenaste de basura? ¿Sí? Y el agua y el aceite son incompatibles. Si tú ya te llenaste de otra cosa y tienes tu memoria llena de una cantidad de información que no sirve, pues eso no va a ser compatible con la fe apostólica. Y fue a los que el Señor instituyó, no instituyó a otros. Y fue a quienes el Señor escogió para depositar en ellos la verdad y para que ellos a la vez nos transmitieran esa verdad. De hecho, hemos llegado a niveles tan altos que hay gente que ya tiene el fastidio diabólico dentro. Está infestada y no le entra. Y la verdad de los apóstoles se les convierte como un exorcismo, porque ya hay infestación diabólica. Ya son problemas de liberación. Y hay laicos que andan así dentro de la iglesia, hasta sacerdotes, no les entra. ¿Qué les produce la doctrina del Señor? Les produce somnolencia. Quienes han participado, por ejemplo, en oraciones de liberación, uno de los efectos en ese tipo, sobre todo los exorcistas saben más de eso, uno de los efectos que logra el diablo cuando se está orando por eso es la somnolencia. Es una carga espiritual que adormece a la gente, la embota y la incapacita. Es del maligno. Eso lo utiliza el diablo para corromper, para tapar, para dormir a la gente y no permitirle que reciba la verdad
apostólica. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Hoy con urgencia. Tenemos que volver a las fuentes de la salvación, que es la palabra del Señor. No a personas. Dios no nos está pidiendo que nos centremos en personas, ni que nos centremos en sacerdotes, ni que nos centremos en obispos, que nos centremos en la fe apostólica, porque la iglesia es apostólica. Cuando un católico no conoce los contenidos fundamentales de su fe, ¿cómo se va a dar cuenta dónde le están diciendo la verdad y dónde le están diciendo la mentira? Miren nuestros abuelos. Yo me acuerdo de mi abuelita que no tenía estudios superiores ni nada y se sabían los elementos fundamentales de la fe. Y llegaba un protestante y cuando lo comenzaba a escuchar no le cuadraba y decía, ¿y eso por qué lo estás enseñando? Eso no es así. ¿Tú eres católico? No, lo que pasa es que yo pertenezco a... no, eso no. Y ni perdían tiempo escuchando errores. Aquí tuvimos un padre que fue nuestro capellán, un gran sacerdote, su mamá una campesinita. Y entonces los testigos de Jehová andaban al acecho, ¿sí? A ver cuándo quedaba solita para ir. Y entonces un día que quedó solita ya se le metieron y le dijeron, ay, venimos a anunciarle la buena nueva del reino, la verdad. ¿Usted nos escucha? Claro que sí, bien pueda, sigan. Siéntese. Y entonces lo sentó y les dijo, es que venimos a compartir el evangelio con usted. Ay, qué bueno que vienen a compartir el evangelio conmigo. Y entonces les dijo, le dijeron a ellos, podemos sentarnos, podemos comenzar, bueno, pero con una condición, que me dejen hacer la oración a mí. Claro que sí, hágala. Y entonces ella sacó su rosario del bolsillito, comenzó por la señal de la Santa Cruz de nuestros, y se fueron parando y se fueron yendo. Cuando alguien tiene clara la fe, sin necesidad de pelear, eso les dio alergia, que hubiera sacado su rosario y hubiera empezado, y empezó Jesús, mi Señor y Redentor, ya no estaban por ahí, ¿sí? Cuando alguien de manera sencilla tiene claros los contenidos fundamentales de la fe, no tiene por ahí que estar llenándose de basura, ni escuchando barbaridades. ¿Para qué perdemos tiempo? Miren, hoy hay más engaños dentro de nosotros los católicos. El peligro más grande para nuestra fe está dentro de nuestros mismos hermanos católicos que con los protestantes. Yo hace poco me senté con un pastor pentecostal y tuve una conversación hasta muy amena. Él se fue feliz, yo también me fui feliz porque me dijo, ¿me deja orar? Y yo oré, que yo lo sigo detrás. Y hizo la oración, terminó y tenía yo un grupo de casi 20 personas, niños, jóvenes, todos orando ahí por él. Y él era aleluya, amén, y nosotros orando ahí, sí. Y se fue contento. Mientras tengamos nuestra fe clara, no hay problema, ni necesidad de discutir y pelear. Me decía un sacerdote que trabajó como consultor para la Congregación de la Doctrina de la Fe durante mucho tiempo. Me dice, ¿sabe qué fue lo que a mí más me sorprendió cuando llegué a trabajar como consultor para la Congregación de la Doctrina de la Fe? Lo que más me impactó dolorosamente era que nosotros tuviéramos que defendernos de los mismos católicos. Eso es lo más doloroso en la Iglesia Católica hoy. La amenaza más grande para los católicos no está afuera. San Pablo lo trae hoy en la carta a los Corintios. Los mismos corintios ya en vida del apóstol ya dejaron pervertir su fe. Los Gálatas, él escribe una carta a los Gálatas y les dice, Gálatas insensatos, ¿cuándo se dejaron engañar tan fácilmente? Porque la gente hoy va detrás de todo lo que le fascine. A la gente no le importa si le están enseñando verdades o mentiras, con tal de que les entusiasme. Padre, estuvo muy buena la alabanza. ¿Y qué decía la alabanza? Yo no sé, padre, qué decía, pero estuvo muy buena.
Y en un canto te pueden meter una cantidad de errores sin que tú te des cuenta. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en el uso de los medios de comunicación social nosotros no podemos ser agentes pasivos, sin reflexión. ¿Por qué es tan dañina gran parte de la música protestante? Yo no puedo decir toda porque ni la conozco toda, ni sé que toda es así, pero hay música que es muy dañina, y hasta católica también, composiciones que tienen daños teológicos. Y la gente no se da cuenta porque la gente no se detiene en la letra, en el contenido, se detiene en los ritmos musicales, que le genere sensación, emoción, y eso es lo más importante. Y resulta que así se engaña a la gente, así se engaña. ¿Ustedes no saben que nosotros somos grabadoras inconscientes? Los contenidos los grabamos, y si no los reflexionamos, así los asumimos y así los transmitimos. Entonces, gran parte de la música protestante tiene su pullita por ahí, con errores teológicos. Además, porque sabemos que ellos no aceptan la vida sacramental, la infalibilidad papal, cosas fundamentales para nosotros en la vida cristiana. Y eso que vamos asumiendo nos va rayando por dentro y nos vamos volviendo alérgicos a lo que es verdadero. ¿Nosotros de qué debemos aferrarnos? La Eucaristía. Cada vez valorar más la Eucaristía, amar la Eucaristía, hacer adoración eucarística y buscar a Cristo allí. Aferrarnos a la palabra del Señor, sobre todo con la práctica de la lección divina, en la palabra del Señor, no en los comentarios de la palabra del Señor. Hay gente que hace meditación sobre otra meditación. Y entonces no van y leen la Biblia, sino que son con cartillas por ahí, leyendo reflexiones de otros, y dicen, no, yo ya medité la palabra del Señor. No, tú meditaste una meditación de alguien. Tú no meditaste la palabra del Señor. La gente tiene que ir a la Biblia y ojalá no se aferre a esos recursos que son simplemente ayudas y recursos. Cojan su Biblia en la mano, vayan y recen con los salmos, vayan y mediten verdaderamente el Evangelio. Padre, es que no la entiendo. Y yo me encuentro gente campesina que nunca ha estudiado, con escasez de educación escolar, y se leen la Biblia y la entienden. Debe ser que estás tan lleno de tanta información por ahí, basura, chatarra, que ya no te entra la palabra del Señor. ¿Cómo hay gente sencilla que entiende la palabra del Señor? Entonces, pégate a hacer la lección divina, tú, coge la Biblia y lee el Evangelio varias veces hasta que sientas que el Señor te está hablando. Los salmos, hay que orar mucho con los salmos. Y meditar el Santo Rosario. El Rosario es la forma más sencilla de meditar el Evangelio. Toda la vida de Cristo, con los misterios gozosos que nos cuentan, nos narran la vida de Cristo desde su encarnación hasta su pérdida y hallazgo en el templo, con los misterios luminosos que nos narran la vida pública de Jesús, desde el momento del bautismo hasta la última cena en la institución de la Eucaristía, los misterios dolorosos que nos narran el acontecimiento de la pasión del Señor, desde el momento en Getsemaní que comienza el sufrimiento más intenso para Cristo, hasta la crucifixión y muerte, que todo eso es del Evangelio, y los misterios gloriosos que nos narran todos los acontecimientos de la resurrección y la vida escatológica a la que todos estamos llamados, desde la resurrección de nuestro Señor hasta la coronación de la Virgen como Reina Universal de todo lo creado, que es lo que está contando el Salmo 149 hoy. La institución de todos, lo que la Virgen es hoy, todos vamos a hacer si somos fieles al Señor. Porque por eso nos ungieron en el bautismo como reyes. La Virgen ya alcanzó la plenitud de esas promesas. Y Dios hizo de este pueblo que Él instituyó un pueblo real. Entonces, eso de la coronación de la Virgen como Reina Universal de todo lo que creamos para nosotros. Por eso San Pablo hoy está diciendo
que Dios a los bautizados nos ha hecho jueces, nos ha participado de su poder real, que es de donde se gobierna y se juzga. Y por eso hoy los apóstoles tienen la potestad de regir y de gobernar. Y esa es una promesa para todos nosotros. De hecho, cuando nosotros vivimos fielmente al Señor, su doctrina, y acogemos sus mandamientos, tenemos la autoridad de hacer juicios sensatos y claros, porque ganamos en autoridad moral, ganamos en autoridad espiritual. Una mamá que dé testimonio en su hogar de fidelidad al Señor tiene toda la autoridad moral para hacer juicios sobre el comportamiento de sus hijos, ¿sí?, y de su familia. Un papá que sea fiel a la palabra del Señor y que busque al Señor con todo su corazón, tiene toda la autoridad moral para hacer juicios sobre el comportamiento de su familia y de sus hijos. Un papá que no sea fiel al Señor no tiene autoridad moral. Una mamá que no sea fiel al Señor no tiene autoridad moral. Un hijo que sea fiel al Señor tiene autoridad moral para hacer juicios sobre los comportamientos. Un cristiano que sea fiel al Señor, que se esfuerce por ser fiel a la palabra del Señor, tiene autoridad para juzgar, y juzgar rectamente, juzgar con justicia. Pero un cristiano que no ora, un cristiano que vive arrastrado por las infidelidades del mundo, no tiene autoridad. Yo siempre le digo a la gente, y sobre todo tantos errores que vemos, uno ve, por ejemplo, un cristiano que lleva una vida doble, no se acerque a pedirle juicio. ¿Para qué? ¿Para qué? Un sacerdote que lleva una vida doble, no se acerque a pedirle juicio porque ya no tiene autoridad moral. Un laico que han sido estos, por ejemplo, que promovieron el mal menor en Colombia. ¿Para qué los escuchan? Yo le digo a la gente, no se pongan a escucharlos. Si se hubieran retractado públicamente, hubieran pedido perdón, hubieran ganado en autoridad moral. Pero como nunca se retractaron, ni los escuchen. Padre, pero es que predican muy bonito. Cuidado, porque dentro de eso bonito hay una cantidad de errores nefastos. Y es gente que está muy contaminada. Muy contaminada. Entonces, hoy San Pablo nos da los impulsos y los criterios para detenernos solamente en la fe apostólica. El Evangelio también, San Lucas nos presenta que todo el contenido esencial del Evangelio Dios lo dejó depositado en los apóstoles y a ellos nos tenemos que remitir nosotros. Y toda esa doctrina la tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica. Si la gente quiere estudiar, formarse bien en la fe, estudien el catecismo, péguense del catecismo. Si quieren tener una unidad familiar, una familia bien unida, íntegra, bien formada, enseñen el catecismo, no enseñen otra cosa, porque hoy hay demasiada confusión dentro de la Iglesia. Miren, hoy hay más división que nunca en la Iglesia Católica. Y es donde los obispos se han matado por buscar más la unidad y la paz, y es donde menos se está logrando. ¿Por qué? Porque lo que da unidad es la voluntad del Señor y la fe verdadera. Cuando no se enseña la fe verdadera, pues siempre va a haber división. Si nosotros nos pegamos de la fe verdadera, que es la fe que nos comunicaron los apóstoles, pues siempre vamos a encontrar la unidad entre nosotros como cristianos y vamos a vivir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa